¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Informe Reservado, como todos los viernes 19:30, por aquí por la señal Metro. En nuestra oportunidad, este programa va a ser emitido Viernes Santo. Bueno, muchachos, todos gozamos del día feriado, así que se está grabando esto el día miércoles. Hacemos las recomendaciones para visitar nuestra página en internet www.informereservado.net, www.informereservado.tv, la dirección para que nos escriban contacto@informereservado.net. Contamos en el programa del día de hoy como invitado con el diputado porteño Alejandro Bodar del MST que está en Proyecto Sur, hombre del socialismo. Bodar, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tengamos en cuenta que Bodar es quien ha presentado ante la justicia el amparo a partir del cual está frenado el aumento del subte en la ciudad de Buenos Aires, y la justicia, por otra parte, le ha requerido a la ciudad de Buenos Aires que brinde explicaciones o que le demuestre la necesidad de llevar la tarifa de subte a 3,50, a pesar de que María Eugenia Vidal habló de que en realidad tendría que estar a 6,10. Pero, bueno, ¿cómo está hoy esa situación ante la justicia? Bueno, hemos tenido un segundo triunfo en la causa que iniciamos, porque de una precautelar que dio en un inicio el juez y que frenó el aumento, ahora ya dejó en firme, ya decretó la cautelar, y por lo tanto se va al debate de fondo, pero con la tarifa suspendida. Esto último tuvo que ver con que el gobierno le requirió, el juez le requirió al gobierno que le explicara por qué el aumento, de dónde sacaba los números para aumentar, y no pudo demostrarlo, que dándonos la razón a lo que veníamos diciendo, que el gobierno nunca hizo un estudio técnico serio ni una auditoría para tener primero cuál es el panorama de costos, y a partir de ahí discutir si hacía falta aumento, o si hace falta bajarlo, o hace falta mantener la tarifa, porque perfectamente puede dar cualquiera de las tres alternativas. En esto es importante saber que nunca se hizo un estudio de costos, ni antes, cuando estaba a cargo el gobierno nacional, ni ahora que está el gobierno de la ciudad. Entonces estamos ante una situación inédita, que es que estamos discutiendo una nueva concesión del subterráneo, estamos empezando a discutir tarifas, y la verdad que no sabemos dónde salen los números, porque no hay, si tienen un estudio lo tienen guardado, porque es evidente que debe dar algún dato que nadie quiere que se conozca, y si no lo tienen, es una irresponsabilidad total discutir tarifas sin tener los costos reales del servicio. Eso le iba a consultar. ¿Usted cree que en verdad no está hecho el estudio o lo esconden? Y si es esto, ¿por qué lo esconden? Yo creo que esconden la realidad porque durante años hemos estado ante un Estado que ha actuado como cómplice de la empresa y no como lo que tendría que ser, que es controlador, ¿no es cierto? Porque y una empresa que ha fraguado datos, es uno de los principales grupos económicos del país, Metrovías, pues está el Grupo Rosquio detrás de él, que ha fraguado datos para garantizar cada vez más y más subsidios, y bueno, es evidente que para facilitar esto, en todo el tema del transporte ha habido mucha corrupción. Yo creo que, bueno, hay gente procesada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la política de transporte ha sido una de las fuentes de corrupción más grandes. Y yo creo que el gobierno de Macri, más allá de que se plantea como una cosa distinta al gobierno nacional, ha pactado con cuando fue el traspaso, seguir con esa política y prácticamente no cuestionar nada, ni tampoco revelar ninguna de todas estas cosas oscuras que ha tenido el manejo del transporte y del subte en particular. Entonces, por eso ha continuado. ¿De dónde sacan los cifras? Se los pide Metrovías, o sea, es Metrovías la que domina. Acá estamos ante un Estado que solo firma lo que le dice la empresa, y entonces todos los números que están tirando, porque están haciendo terrorismo, toda esta semana han hecho terrorismo, bueno, si no me dan el aumento, vamos a tener que aumentar tanto de impuestos porque tenemos tanto déficit. Nada de eso lo pueden demostrar, nada. Es más, nosotros creemos que cuando se abran los libros, si se abren, porque ahí estamos, van a saltar cosas, barbaridades, van a saltar que nosotros, esta empresa tiene súper ganancia, ya en el último balance, hasta lo que ellos presentan, como no pueden dibujar al extremo ya de, ¿no es cierto?, de confundir a nadie, todo estudioso
¿no es cierto?, puede detectar que, por ejemplo, en el último balance, mientras declaran pérdidas por cerca de 30 millones, si uno escudriña bien el balance, da que, por ejemplo, le giraron ganancias al titular del grupo por más de 30 millones. Es decir, o sea, es todo dibujo, todo dibujo para seguir. Y el problema es que nosotros, el subterráneo, no es una empresa común. Todo lo que tiene que ver con transporte es tan esencial para la gente como lo es la educación y la salud. O sea, los gobiernos tienen que garantizar que la gente pueda viajar. El desastre general de transporte ya nos dificulta a todos, ¿no es cierto? Y nos pone una mochila a las mochilas que tenemos que sufrir ya con los bajos salarios, etcétera, porque tardamos cada vez más en viajar y se viaja cada vez peor. Directamente la calidad de vida. Totalmente. Ahora, con esta medida, si se llegara a aumentar, como quiere el gobierno, que es el primer paso, porque yo, como bien decías vos, lo quieren seguir aumentando en el transcurso del año, el subterráneo se va a transformar en un bien de lujo, donde lo va a poder utilizar sobre un pequeño sector. Entonces, vamos a tener un servicio malo, porque no piensan invertir, y caro. La gente va a tener que llegar al trabajo de alguna forma, va a ir al colectivo, no está preparado el sistema de colectivo para absorber cientos de miles de personas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, el miércoles, ¿no es cierto?, que hubo un colapso en una de las líneas y es un caos la ciudad. Hoy mismo, miércoles, que estamos grabando el programa, primero, el jefe de gabinete Larreta estrena el hecho de hacerse cargo porque le sacaron el esbase, le sacaron a Chaín. Se lo terminaron de pasar a Larreta y inauguran la línea C con un principio de incendio, justo la línea C que une Constitución con Retiro, y son todo lo que es zona de Constitución fundamentalmente es un caos de la gente que estaba queriendo acceder a Capital Federal. Ese caos va a ser constante porque toda la gente que no pueda pagar el boleto de subte se va a ir al colectivo. Y si lo quieren solucionar con más colectivos, van a generar un caos de tránsito. Me anticipo lo que van a decir, bueno, si estuviese ya funcionando el Metrobús por la 9 de julio, hubiésemos podido paliar esa situación. Pero lo que pasa es que van a contramano de todas las tendencias mundiales, porque en todas las tendencias del mundo no se pone más colectivo, y el Metrobús es más colectivo. Lo que se hace es trabajar para tener un sistema integrado de transporte que una al ferrocarril con los subterráneos y también integrando al colectivo, porque no, pero tratando de que sea lo menos posible el transporte terrestre, ¿no es cierto?, de superficie, y que la gente viaje por otras vías para no colapsar, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, no se puede pensar en que la gente deje de utilizar el automóvil si uno no le da la posibilidad, ¿no es cierto?, de que pueda tener un buen transporte que lo traslade en tiempos más o menos normales, tanto para ir al trabajo como para volver a la casa. O sea, tenemos colapsado. Yo creo que ha fracasado la política de privatizaciones en este rubro. Basta ver lo que pasó en Once y tiene todo que ver con lo mismo. Entonces, puede pasar en cualquier momento otro accidente si no se invierte. También en el subte, que podría ser peor que un accidente como el de Once. Y bueno, tenemos que lograr sacarnos de encima estas empresas que nos han estafado al país, que ahora encima, como empieza a haber crisis, ya el Estado quiere sacarle los subsidios y entonces eso se va a volcar a tarifa altísima. Y hay que recuperarlo para el Estado, como pasa en las grandes ciudades del mundo, que son servicios estatales. Es como, no se puede abandonar la política hacia la escuela, hacia el hospital público y hacer que todo sea privado. Y pasa lo mismo con el transporte. ¿Alguien lo acompañó? Porque usted fue uno de los pocos o el único que planteó a la hora de discutirse en la legislatura el tema de traspaso. ¿Alguien lo acompañó en la posición que tenía usted respecto a que no, muchachos, esto en realidad, ya que tanto hablamos del Estado, esto debería hacerse estatal? Bueno, hubo gente que planteó que coincidía conmigo, pero después eso no se plasmó en la votación, ¿no? Porque hay gente que lo plantea para una etapa que no sé cuándo. Yo anticipé ahí, y para mí se está dando la razón. Lo plantearon en etapas, bueno, primero se tiene que hacer cargo la ciudad y después vemos. Y yo creo que está integrado. ¿Por qué? Porque vamos a seguir teniendo problemas. O sea, lo que está pasando hoy con el transporte, el boleto y los inconvenientes que va a haberlos mientras sigan estas empresas al frente, porque no van a invertir un peso. O sea, es falso que Macri, que ha hecho una propaganda alrededor de la línea A, plantea, ¿no es cierto?, mejorar el servicio. Lo que está haciendo Macri, lo que va a hacer Macri es lo siguiente. Nosotros estamos, el que viaja hoy viaja en un Fiat 600 con 8 personas adentro. Ese es más o menos un gráfico del subte. ¿Qué piensa hacer Macri con los aumentos? Bajar
de ese Fiat 600, 5 personas, para que parezca que uno viaja mejor, pero no es sobre la base de invertir, sino sobre la base de sacar gente y volcar toda esa gente al colectivo, que va a generar un caos general en toda la ciudad. Desde ya, entonces, yo creo que esa política fracasó por completo. O sea, nosotros tenemos que cambiar, hay que cambiar. O sea, no hay ninguna posibilidad de que el Estado no intervenga y de que el Estado no tenga que poner dinero. Porque vuelvo a insistir, son servicios donde el Estado tiene que volcar lo que recauda en impuestos, que son altísimos, porque si acá consideramos entre los impuestos nacionales, ¿no es cierto?, que se pagan, hasta el impuesto al salario, la inflación que permanentemente nos saca plata, el ABL, la ciudad también es récord en recaudación. Es récord en recaudación. Entonces, con todo ese dinero, de ahí tiene que salir para educación, para salir para transporte. Lo que pasa es que el dinero tiene que ir al transporte, no tiene que ir al bolsillo de un grupo de vivos, que es lo que nos ha pasado estos años, porque no es que no se ha puesto plata, se ha puesto más plata que antes cuando eran del Estado. Lo que pasa es que esa plata ha ido al bolsillo de grupos económicos y no se ha revertido en la gente. Tiene que ser estatal, entre otras cosas, porque no se puede mover por la ganancia. No puede ser un sector donde el centro sea la ganancia empresaria. No, todo lo que se logre de recaudación tiene que volver al servicio para mejorarlo, para hacer las obras estratégicas. Estamos en el mismo subte de hace 100 años, nos hemos quedado atrasados en todo el sistema de transporte. Recién charlábamos, nos quedamos en la bandera de que fuimos vanguardia, en Latinoamérica, el país que primero contó con un subte, pero nos quedamos con esa bandera. Claro, Simplemente... ¿y cómo puede ser? Yo me pregunto, si hace 100 años fuimos vanguardia y pudimos hacer un subte, ¿cómo puede ser que en los 100 años subsiguientes no pudimos hacer ni 20 kilómetros más de vías? O sea, ahora, tremendo. Retomando lo que charlábamos recién respecto de cuáles son los números del subte, ¿se sabe cuál es la presentación que hizo la ciudad al juez, o eso de información todavía el juez no la ha abierto? Sí, el juez todavía no la ha abierto, porque en la medida que fijó la cautelar, recién va a abrir esa información cuando apele la ciudad. Ha dicho que apelaría después de Semana Santa. Deben estar tratando de hacer una apelación un poco más armada, porque lo que presentaron al juez es un cachivache dibujado, ¿no es cierto?, de un día para el otro, a tal punto que lo que ha trascendido es que era una información, más bien le entregaron papeles que había elaborado Metrovía. Había solo dos cuadros para justificar. Uno es la inflación, ¿no es cierto?, un cuadro de la inflación. Ahora, lo que no podrían explicar es cómo aumentan en un año el 220% la tarifa, cuando la inflación nunca fue de ese, ¿no es cierto?, fue de ese tamaño. Y el otro tema era un cuadro comparativo con los precios de otra ciudad del mundo, algo que si uno no lo compara con el nivel adquisitivo, ¿de qué me vale a mí comparar que sea más caro el boleto en Europa? Ahora, pero está bien, está en euros, pero nosotros no ganamos en euros, o sea, o en Nueva York, pero nosotros no ganamos en dólares, o sea, todas cosas chantadas, la verdad, hasta ahora el gobierno, porque el gobierno creía que podía hacer lo que quería, o sea, que puede aumentar, que puede hacer, que no le puede dar respuesta a nadie. Hubo audiencia pública, no presentaron un papel, los legisladores 32 sobre 60, le pedimos una auditoría y nada, siguieron adelante. Eso le iba a consultar. Usted, bueno, ya debe estar curtido en lo que tiene que ver con el trabajo en la legislatura, pero ¿no genera cierta impotencia? A ver, desde un poder del Estado de la ciudad me estoy refiriendo, usted integra lo que sería la parte legislativa, tener que recurrir a la justicia para algo que teóricamente aquellos que también se llenan la boca de la transparencia, de la eficiencia, de la eficacia, tengan que explicar algo que se debería debatir abiertamente. Los números de la ciudad se deberían debatir abiertamente en la legislatura. Bueno, pero... Y me consta, porque lo hemos charlado con usted y con cada uno de los legisladores que se han sentado también en esa silla, que se han cansado de pedir que vayan a la legislatura a explicar cuáles son los números del subte, y sistemáticamente no lo han hecho. No lo hacen. Yo sinceramente creo que debe ser que esos números demuestran algo, no sé, una de las grandes estafas de la ciudad, y ahí habrá un pacto entre el macrismo y el gobierno nacional para que eso no se sepa, porque es la única que yo le explico, es una cosa lógica. No sé, si usted tiene que pagar y le piden que un banco pagar, lo mínimo que hace ver el resumen de cuentas para ver, investiga, a ver. Ese pacto al que usted se refiere, ¿tiene como punto en común Arroyo? Totalmente.
porque yo creo que el gobierno nacional le ha premiado al Grupo Metrovías, es un grupo de confianza del gobierno nacional, se le ha dado, por ejemplo, toda la concesión de los trenes del área metropolitana, todo lo que se cayó a partir del accidente de 11 del Grupo Ciriliano ha pasado, ¿no es cierto?, a manos del Grupo Rojo. Es evidente que el gobierno nacional es una de las empresas protegidas y el macrismo, cuando después de ese año donde estuvieron discutiendo si se hacían cargo o no, es evidente que pactaron allí aumentos de tarifa, etc. Por eso votaron juntos los legisladores del Frente para la Victoria con el PRO la ley de subte que habilita un poco todo lo que está pasando actualmente en un momento donde votaron otras leyes, ¿no? Cerca de 20 leyes donde se dividieron también una serie de negocios inmobiliarios en la ciudad. O sea, yo creo que todo lo que está pasando en transporte tiene que ver con ese pacto más general y por eso nadie quiere sacar los pies del plato y nadie muestra con claridad cuáles son los números. Es una barbaridad porque se está violentando la ley. Parte fundamental es que los actos de gobierno tienen que ser, ¿no es cierto?, públicos y que se tiene que brindar la información, pero no se la brindan al Poder Legislativo. Entonces, desde ya, la justicia, uno quisiera no ir a la justicia, lo quisiera resolver de otra forma, pero no te queda otra porque esta gente iba a avanzar. Y yo creo que, bueno, afortunadamente la causa cayó en un juez nuevo, a lo mejor no contaminado, ¿no es cierto?, con muchas de las presiones que aquí se dan por la forma en que se eligen los jueces, y este juez en un fallo ejemplar ha tomado muchos de los argumentos que planteábamos nosotros. Primero, que no hubo información y no se puede discutir aumento, y el segundo, un poco le ha planteado al gobierno, tienen que hacer primero un estudio para ver cuál es el impacto social y ambiental de estas medidas, porque no se puede. Un gobierno tiene que garantizarle el acceso a los servicios públicos a toda la población. Esto está en la Constitución, ¿no es cierto? Y Macri, para Macri, es una letra muerta, porque con esta medida va a hacer que un sector grande de la población no pueda acceder a uno de los servicios públicos fundamentales. ¿Qué va a hacer la pobre gente si le cobran el aumento? Sumarse una hora o dos a las ya pesadas cargas que tiene para llegar al trabajo. No es justo. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a gobernar para la gente y que por lo tanto hay que ponerle freno a los gobiernos que en una situación donde uno gana 3.000 o 4.000 pesos, estos aumentos, ¿no es cierto?, que a Macri le puede parecer barato, un peso más, ¿no es cierto?, por viaje, pero para la gente habría que ver si Macri puede vivir con 3.000 o 4.000 pesos. Que Macri no usa el subte, no sabe bueno, lo pero que por es eso, ese es el tema. Tendría que ser hasta una ley de ética pública. Yo en su momento presenté una ley para que los funcionarios, ¿no es cierto?, se atendieran en el hospital público y tuvieran la obligación de mandar a sus hijos a la escuela pública para que se comprometieran. Hasta tendría que agregarle que también tengan la obligación de viajar en los transportes públicos, cosa de que a ver si toman dimensión del trastorno y la tortura que pasa a la gente. Y encima, por servicios malos, tarifazo, no es justo. La plata hay que sacarla de otro lado, hay que cobrarle impuestos a la compraventa de acciones. Otro dato que mantienen bajo 7 llaves, he pedido cuánto es lo que pierde la ciudad por las exenciones impositivas a los grandes grupos económicos. Se lo he pedido a cuanto ministro ha ido, nunca lo han dado. ¿Por qué? Porque son millonarios lo que pierde la ciudad por no cobrarle impuestos a los grandes grupos en todos estos distritos que están creando. Si se cobrara ahí, alcanzaría de sobra no solo para no aumentar, sino hasta para bajar la tarifa de los servicios públicos, que yo creo que es lo... Ahora, mientras gobierne un sector que cree, ¿no es cierto?, que esto se tiene que mover como una empresa y que por lo tanto solo piensa en favorecer al sector privado y no piensa en la gente, nos va a pasar esto. Bueno, me parece que este año toda la ciudadanía va a tener una chance más que importante, ¿no?, como para también dar un mensaje a quienes Totalmente se merecen ese mensaje respecto a cómo se lleva adelante la ciudad. Estoy hablando obviamente de las elecciones para renovar bancas en la legislatura de la ciudad. Bodart, le agradecemos nuevamente que se haya acercado hasta aquí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a usted. Auspicio del programa y volvemos.